Paso ahora a nuestro siguiente panel, titulado Economía Azul, Tecnologías, Tendencias Empresariales Emergentes y Sostenibilidad. En esta mesa, los ponentes compartirán experiencias y ejemplos concretos sobre el papel de la tecnología, proyectos innovadores de recuperación de plásticos y las políticas que están impulsando la sostenibilidad dentro del sector de la economía azul. Este panel será moderado por Rubén González, director de la Escuela Superior de la Marina Civil de Gijón y director de la Cátedra Gijón Azul. Rubén, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Adelante. Paso ahora a presentar a los ponentes de esta mesa. En primer lugar, damos la bienvenida a Ramón Bernardo de la Rúa, director del Departamento de Plásticos, Materiales Activos y Superficies de Idonial. Ramón nos compartirá los avances en los proyectos centrados en la reutilización de residuos plásticos, con especial atención en los entornos marinos, destacando las oportunidades que la innovación tecnológica puede ofrecer en este campo. A continuación, contamos con Ginés Moyano Collado, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de Excade. Ginés hablará sobre su experiencia en el dragado de puertos, específicamente el del puerto de Llanes, y la recuperación de residuos plásticos, resaltando cómo la sostenibilidad puede integrarse en esta práctica. Finalmente, contaremos en este coloquio con la participación de Mónica Pedreira, directora de Transición Ecológica en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Mónica participará como responsable de las iniciativas en sostenibilidad que la Diputación está impulsando, con un enfoque en la transición ecológica y la gestión de recursos dentro de la economía azul. Gracias, Mónica, por estar hoy aquí con nosotros. Ahora, Rubén, te cedo la palabra y podemos comenzar con la mesa. A continuación, ¿vale? A continuación. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por asistir a esta estupenda jornada organizada por ASATA. Como ya se ha dicho, pues bueno, tenemos la suerte de contar con un fantástico panel hoy aquí para hablarnos, como han dicho, de economía azul, tecnologías, tendencias empresariales emergentes y sostenibilidad. Vamos a repartir esta sesión de la siguiente forma. En primer lugar, como hay un poco de eco, ¿no? Sí. Como decía, pues bueno, vamos a tener unas breves presentaciones de cada uno de los ponentes y posteriormente, pues bueno, vamos a abrir un tiempo de debate, de preguntas a ellos, de conversación, a la que invitamos a sumarse a todo aquel que tenga alguna cuestión que plantear. Entonces, sin más, si os parece, comenzamos. En este caso, bueno, no sé si cómo está el orden establecido. Yo que tengo tengo primero a Ramón Bernardo de la Rúa, como han dicho, director del Departamento de Plásticos, Materiales Activos y Superficies de Idonial. Perfecto. Tenemos unas presentaciones, no sé si las habéis cargado. Bueno, aprovecho para ir agradeciendo a SATA la invitación a Idonial a participar en esta jornada. Bueno, lo que desde Idonial queremos presentar hoy es una selección de tecnologías que hemos desarrollado para, lo que decía la viceconsejera Roqueñí, valorizar, una vez que se recuperan plásticos, valorizar, y cómo lo hacemos desde un centro tecnológico. Bueno, por presentaros muy rápido Idonial. Idonial somos un centro tecnológico radicado en Asturias, el mayor centro tecnológico de Asturias, unas 160 personas. Trabajamos en torno a unos 100 proyectos de investigación al año, desde nuestras 3 sedes en Gijón, Áviles y Llanera, con lo cual pues, abarcamos la zona central del territorio y bueno, aparte de proyectos de I+D, también hacemos asistencias técnicas y servicios tecnológicos para estar cerca de las empresas, proveyéndoles de necesidades que tienen tanto de caracterización de materiales como de servicios, de diferentes servicios tecnológicos.
Nos organizamos en torno a una serie de áreas, desde, como os decía, análisis químicos, temas de simulación numérica, pues tenemos un departamento que es capaz de hacer cálculos fluidodinámicos para ver comportamientos de corrientes marinas o de, pues en este caso se podría aplicar a distribución de plásticos, etcétera. Departamento de Integridad Superficial y Corrosión, por ejemplo, que también veremos algún caso de uso que puede tener aplicación en el mundo marino y de los plásticos. Diseño de producto, robótica colaborativa, sistemas de robótica, que también vamos a presentar algún caso de aplicación. Fabricación aditiva y materiales, pues desde los materiales típicos del entorno asturiano a materiales plásticos que estaban anteriormente menos presentes, pero cada día más en nuestro entorno cercano. Bueno, para empezar, la mala noticia es que el plástico va a seguir entre nosotros durante mucho tiempo. La mala noticia por lo que estamos hablando en esta jornada de cómo el plástico muchas veces acaba en un entorno que no es el adecuado. Sin embargo, hay iniciativas como esta de No culpes al plástico, que lo que nos hace ver también es la importancia de este material en nuestra sociedad. Nuestra sociedad a día de hoy no podría existir como la conocemos sin el plástico. El plástico, si pensamos en la sanidad, es indispensable. Imaginad que hubiera sido de una pandemia sin mascarillas o sin equipos de respiración basados en plástico, etcétera. Imaginaos qué sería del mundo del transporte hoy en día sin el plástico. Permiten aligerar los componentes de los automóviles, de los camiones, permiten aligerar lo que transportan esos camiones para que el consumo de combustible y las emisiones asociadas sea mucho menor. Permiten aumentar la eficiencia energética de los edificios mediante soluciones sostenibles basadas en materiales poliméricos que aumentan el aislamiento, reducen el consumo energético de esas edificaciones, etcétera. Con lo cual, y así pensamos en nuestro consumo diario, en lo que nos dura un alimento a día de hoy frente a lo que duraba antiguamente gracias a los sistemas de conservación basados en plástico. Esto también hace reducir muchísimo el desperdicio y hace aumentar la permanencia de los productos como vida útil en su cadena de valor. Por lo tanto, el plástico es necesario, va a seguir entre nosotros. Y lo que tenemos es que enfocarnos en los dos grandes problemas de los plásticos desde nuestro punto de vista. Uno de ellos es el origen fósil. Los plásticos a día de hoy vienen de un origen fósil, eso no lo podemos evitar todavía. Y tenemos otro problema añadido, que es el que repercute fundamentalmente en el mundo de la economía azul, que es el de los vertidos. El de los plásticos que al final de su vida útil no tienen el desarrollo que sería esperable, el desarrollo lógico de valorización, de recuperación, etcétera. Como decía anteriormente Unai de Vicente, este esquema lo conocéis todos, la jerarquía de gestión de residuos. Arriba del todo tendremos la prevención, luego el reuso, el reacondicionamiento, el reciclado, la valorización energética y, por último, la eliminación en vertedero. Y, lógicamente, aquí no está el littering, eliminarlo en el medio ambiente, pero por desgracia es algo que ocurre y habrá que ver cómo hacemos para recuperar ese plástico que ha sido lanzado al medio ambiente y valorizarlo. Bueno, lo que os comentaba, quiero presentaros una serie muy rápida de proyectos relacionados con el mundo del plástico y cómo se puede evitar que acabe o valorizarlo. Trabajamos, por ejemplo, en recubrimientos anticorrosión. Como sabéis, el mar es un entorno fantástico. Yo sé que aquí hay buenos aficionados al mundo marino, pero aparte de ser un entorno encantador, es un entorno muy agresivo. Los materiales que están en contacto con el mar sufren una degradación brutal y necesitan de aplicación de recubrimientos y de aplicación de tecnología para que aumenten su vida útil y puedan funcionar. Nosotros trabajamos en nuevos recubrimientos anticorrosión basados en otros sistemas que no son plásticos. A día de hoy hay muchos sistemas de recubrimiento anticorrosión poliméricos basados en epoxis, en poliuretanos, que al final, cuando se van corroyendo o cuando se van degradando y hay que repintar la obra viva de un barco, pues una embarcación, pues normalmente es porque ese material se ha perdido y ya se encuentra en el mar. En forma, en este caso, de microplásticos, además, que tiene una problemática mayor, como también nos avanzaba antes Javier Barro. También hacemos estudios de aptitud para el servicio. ¿Qué es esto? Esto es hacer estudios a medida para saber cuánto de vida útil le queda a un material. No sustituirlo antes de que esa vida útil ha llegado a su fin, sino intentar prolongar su vida útil. Y para ello pues, podemos utilizar diferentes modelos, estudios de corrosión, estudios de simulación de utilidad de materiales, estudios de cálculos mecánicos, cálculos estructurales, para que los materiales que están, pues, por ejemplo, en un entorno marino, puedan estar allí el mayor tiempo posible y retrasar en la medida de lo que sea posible dentro de los cálculos que se hagan la sustitución y el consumir nuevas materias primas y generar nueva cantidad de residuos. Si bajamos en el escalón, en la parte de reutilización de materias primas, los plásticos, como veíamos, son muy útiles. Una tecnología que ha avanzado en los últimos años de forma exponencial y que ya está entre nosotros es la fabricación aditiva, la impresión 3D.
La impresión 3D nos permite acceder a materiales con formas muy complejas, con formas diversas, fabricados de forma rápida y además utilizando la mínima cantidad de material posible. Bueno, pues nosotros estamos trabajando en recuperación de materiales plásticos para fabricar mediante impresión 3D nuevas piezas funcionales. A día de hoy hay algunos proyectos que trabajan en recuperar materiales termoplásticos, clasificarlos, limpiarlos, reprocesarlos. Eso implica una nueva extrusión, un filamentado, para que luego se incorporen a una máquina de impresión 3D de las que todos conocemos y de nuevo se vuelva a extruir para obtener el material final. Nosotros estamos trabajando en ahorrar todos esos procesos para poder hacerlos más económicos, más eficientes energéticamente, de tal manera que simplemente lavando los materiales termoplásticos y cargándolos en una tolva seamos capaces de imprimir nuevas estructuras que, por ejemplo, tienen aplicación ya a día de hoy en encofrados de materiales o en encofrados de formas complejas, ¿no?, que se pueden hacer mediante esta tecnología de fabricación aditiva. Aquí estamos mezclando además tecnologías de robótica con tecnologías de impresión 3D. Bajamos un punto más. Tenemos las vías del reciclado, ¿no? Lo que no puedes reutilizar, pues recíclalo para darle una nueva vida. Estamos trabajando en varios proyectos para recuperar mezclas de plásticos que no tienen una valorización como el plástico individual. Bueno, pues todos sabemos que el PET se puede recuperar, el polipropileno se puede recuperar, pero cuando hay mezclas complejas muchas veces es complicado, y además si tenemos mezclas de termoplásticos, termostables, diferentes tipos de materiales. Bueno, pues lo que estamos haciendo, por ejemplo, es un proyecto para desarrollar un material aislante para construcción basado en mezclas complejas de polímeros. A día de hoy la licitación pública ya obliga en muchas ocasiones a que las empresas que se presentan a las obras de construcción utilicen materiales reciclados. Bueno, pues en el caso de un panel sándwich, imaginar, el acero puede ser reciclado. El acero es un material que tiene infinita vida, que puede ser reciclado de forma infinita, pero el plástico no. Bien la lana de roca que se utiliza o bien el material polimérico, poliuretanos normalmente, no tienen esa reciclabilidad, no se obtienen a partir de materiales recuperados. Bueno, pues esta es una vía para acceder a materiales de construcción que pueden estar formados 100% por materiales reciclados. Otras veces nos encontramos con que pues, ya no hay camino para una recuperación del material. Bueno, pues ahí la composición polimérica de estos materiales permite una valorización energética, que es algo que se hace en toda Europa y que, bueno, pues hemos trabajado también en algún proyecto para obtención de combustible sólido recuperado a partir de mezclas complejas de polímeros. La jerarquía europea de valorización de residuos siempre nos dice que esto es mejor que depositarlo en vertedero y, por supuesto, mucho mejor que quemarlo. Y por último, el ejemplo que os quería poner es un proyecto en el que estamos trabajando, una serie de proyectos que estamos trabajando desde hace tiempo, porque como veíamos al principio, para nosotros los plásticos tienen dos grandes problemas: el origen fósil y el depósito en un lugar inadecuado, ¿no?, normalmente en el medio ambiente. Bueno, pues estamos trabajando en desarrollar nuevos materiales, nuevos biopolímeros, obtenidos a partir de residuos biológicos que no tienen una valorización a día de hoy, o que tienen una valorización de muy bajo valor añadido, como es la producción de biometano, de biogás, para obtener biomateriales, para obtener bioplásticos, tipo polietilengelatos, tipo polipropilenos, que son los PHA, los polihidroxialcanoatos. Eso lo hacemos mediante biotecnología, lo hacemos en escala laboratorio y tenemos también una planta piloto en colaboración junto con una pyme y una gran empresa asturiana para poder llegar a producir en una escala mayor esos biopolímeros. Pensad que de esta manera sí que podríamos dar una solución muy global. Tendríamos un material que proviene de un residuo, no de una fuente no renovable y además no de una fuente de origen alimentario. A día de hoy estos biomateriales ya se producen pero a partir de azúcares. Eso puede crear un problema, una descompensación en la cadena alimentaria. Si utilizamos el azúcar para producir biopolímeros, estaríamos influyendo negativamente en la cadena alimentaria. Nosotros lo hacemos a partir de bioresiduos. Eso nos permite eliminar el bioresiduo del medio y además obtener un producto de alto valor añadido como son los biopolímeros. Y además estos biopolímeros son biodegradables, con lo cual conseguiríamos un material que no tiene origen fósil y que si, por desgracia, al final de su vida útil acaba en el medio marino, acaba en el medio ambiente, se biodegradaría de forma natural para dar lugar a compuestos no tóxicos. Esta diapositiva yo la suelo poner, me encanta, película de 1985, Regreso al futuro, yo creo que todos la conocéis. Ahí está Doc cuando vuelve a ver a Marty McFly y a su novia a casa y les dice: os voy a llevar, que tengo algo muy importante que enseñaros en el futuro y tal. Bueno, y se pone a recargar el coche que funcionaba con energía nuclear, se pone a recargarlo con los residuos orgánicos que tenía la familia McFly en casa, ¿no? Esto a día de hoy ya se hace. Ya podemos producir biometano a partir de residuos orgánicos y mover vehículos. Lo que en 1985 parecía una utopía, ahora ya se consigue.
¿Qué queremos hacer desde Idonial con esta parte de los biomateriales? Pues queremos no solo mover el coche, sino construir el coche. Fabricar ese DeLorean a partir de materiales biopoliméricos que han sido fabricados a partir de bioresiduos. Algo que ni siquiera en el 85 la ciencia ficción podía imaginar. Y nada más, muchas gracias. A vuestra disposición para preguntas en el café, en la charla, cuando queráis. ¿Vale? Muchas gracias, Ramón, por enseñarnos el gran trabajo y los interesantes proyectos que desarrolláis desde Idonial. Pasamos a continuación entonces a Ginés Moyano, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de SCADE, que nos va a hablar también de los interesantes proyectos que desarrollan relacionados con la economía azul. En primer lugar, buenos días a todos. Agradecer la oportunidad que se nos da el darnos voz en este congreso. Quizás nosotros, pues estamos un poco fuera de lugar porque venimos del mundo de la construcción y lo que os vengo a explicar es cómo una de las experiencias que tuvimos este año realizando el dragado de Llanes de cómo íbamos a resolver un problema medioambiental con origen natural y realmente por el camino se nos truncó uno que era más de origen humano, ¿no? de esa acumulación de residuos que no se ve pero que realmente están allí. Entonces, para que nos conozcáis también en primer lugar, somos SCADE, una empresa de movimiento de tierras principalmente, de maquinaria, que estamos afianzados en Gijón desde el 85, tendremos unos 80-85 empleados más o menos y a lo largo del tiempo pues hemos ido desarrollando nuevas actividades, entre ellas las demoliciones. Actualmente estamos realizando una ahí en la rotonda a la entrada del Musel y luego más adelante entramos en el mundo de los dragados. SCADE es una empresa que se basa mucho en los fundamentos del origen de la propia empresa, nunca pierde sus valores. Nos gusta mucho seguir la tradición de quienes somos, de una empresa familiar, pero que con el paso del tiempo esta tradición te obliga a coordinarla con una innovación o con un avance en distintas ramas, digamos. El primero de ellos es enfrentarte a nuevos retos que te obligan a modificar o, digamos, a ampliar tu parque de maquinaria, ¿no? Entonces, lo primero que se va diferenciando SCADE es con la compra o adquisición de nuevos equipos. Enfocándonos en el mundo marítimo o, digamos, en las actividades del dragado, que es de lo que vamos a hablar hoy, tendremos en primer lugar una retroexcavadora de largo alcance. La retroexcavadora lo que nos permite es llegar como a unos 18 metros de distancia más o menos y así permite realizar trabajos en grandes profundidades. Cuando vas a un puerto o vas, como en el caso de la fotografía, que era una demolición de un muelle que tenía unos pilares submarinos, esta retroexcavadora con el implemento de la cizaña lo que te permite es trabajar a un posicionamiento en el que no llegarías con un equipo convencional. En puertos donde para hacer los dragados hay difícil acceso de embarcaciones, esta retroexcavadora desde tierra te permite realizar esos dragados. Más adelante, como podías ver que hay sitios en los que este equipo puede verse limitado por bien daños en los pavimentos, obstrucciones de tráfico, obstrucciones o malestar en la sociedad. Lo que nos fuimos orientando también muy enfocado a esta obra de Llanes fue en la adquisición de un equipo anfibio, un equipo pantanero que se llama. Es un equipo que tiene las ventajas que nos aportaba la retroexcavadora, pero además nos aporta una flotabilidad de una embarcación. Por lo tanto, te permite trabajar en aquellos medios marinos en los cuales no podía entrar la embarcación, pero tú sí puedes acceder con el equipo de retroexcavadora. Además, permite trabajar en zonas, digamos, fangosas, por eso el tema de pantanero. Y bueno, tiene dos anclajes atrás que vemos ahí que te permite dar estabilidad. Más INRI, estos trabajos, como estás trabajando debajo del agua, pues no tienes visibilidad, el palista no tiene una orientación. Normalmente se utilizan buzos para evitar esos riesgos de trabajo que pone en riesgo la vida de las personas. SCADE, que tiene una pequeña startup, AppGeo, aplicaciones geomáticas, que tiene bien desarrollado el tema de la topografía y de la geomática, lo que quiso fue implementar sistemas de guiado. Estos sistemas de guiado al principio eran 2D, hoy en día ya se utilizan todos 3D, van por unos sensores que están ubicados en la pluma y en el brazo de la máquina y lo que permite es al palista en tiempo real tener una ubicación de dónde se encuentra el cazo, ¿no? Entonces él tiene unos datos topográficos del trabajo que va a realizar y puede estar viendo sin tener la visibilidad total real de lo que está haciendo, pero una visibilidad de ubicación para saber dónde está colocado el
el equipo. De esta manera los acabados son mucho más eficientes, son mucho más precisos y evitamos eso, el tener cerca pues, gente que pueda verse dañada. Impulsado un poco también con este tema de la innovación y ampliando más las ramas y queriendo llegar más allá y sobre todo viendo que la tecnología se estaba introduciendo en la metodología de trabajo que teníamos, es importante tener una formación para los trabajadores. Y es así como llegamos a desarrollar nuestro propio simulador de retroexcavadora. Este simulador lo que nos permite es enfrentarnos a un entorno que realmente no estamos teniendo todavía, es decir, a un trabajo futuro, poder practicarlo, poder ubicar la máquina, conocer espacios a través de un modelo 3D que hacemos del entorno. Aparte de utilizarlo como formación, también se le da un uso del tema de seguridad, ya que puedes practicar, o sea, puedes enfrentarte a distintos retos sin poner en riesgo la vida de la persona, ya que es una simulación, como el nombre dice. Y bueno, esta innovación y esa tradición que estamos comentando, pues también por el avance de los tiempos te obliga a coordinarte o a compaginarlo todo con el tema del medio ambiente. Como bien comenté antes, nos dedicamos al tema de las demoliciones y esto nos llevó a tener que utilizar un molino para la valorización de esos RCDs que nosotros generábamos. Con el molino lo que hacemos es conseguir un ecoárido que bien va a ser empleado en esa obra o va a bien ser empleado en otras obras que tengamos al mismo tiempo. De esta forma, pues bueno, perseguimos lo que viene a ser la economía circular para darle ese segundo uso al residuo, al RCD que nos produce. Más adelante, y siguiendo un poco esta filosofía, enfrentándonos al caso de Llanes, lo que hicimos fue incorporar a la empresa una planta compacta de hidrociclonado. Esta planta compacta, bueno, es algo que se utiliza en minería con un fin de hacer una separación granulométrica y nosotros, pues debido a una problemática que posteriormente comentaré, lo que queríamos era poder tener un equipo que un material, como era en el caso de Llanes, que la arena se consideraba que era un residuo, no podía devolverse al mar, le dábamos una valorización para que esa arena pueda ser destinada a distintos fines, bien sea a relleno de canteras, bien sea pues empleado para hormigones haciendo las analíticas correspondientes, rellenos de tuberías o la principal que buscábamos, que era su devolución al mar. Y bueno, entrando ya en materia, en el caso particular de Llanes, explicar cuál era el reto al que nosotros nos enfrentamos, ¿no? A la hora de realizar los dragados de Llanes, pues medioambientalmente hay unas restricciones que te categorizan el material que te vas a encontrar en categoría A, B o C, en función de la concentración de los contaminantes que existen. Tras haber realizado las analíticas, pues se detectaron que había concentraciones de mercurio que superaban los límites de categoría B. Cuando te encuentras en la categoría C, lo que te pone la normativa es que pues debes de llevarlo a un gestor autorizado. Ese material para ser un residuo que no puede ser devuelto al mar. Lo que supone esta condición es a nivel económico un impacto muy grande porque, claro, digamos, un material que realmente pertenece al mar lo estás llevando o lo estás gestionando como un residuo. Por otro lado, las operaciones también eran bastante sucias. Nosotros lo que hacíamos era, con una retroexcavadora a largo alcance, lo cargábamos, lo dejábamos reposar, lo teníamos que llevar luego sin agua a un gestor autorizado y eso pues entorpece mucho a nivel social y de visibilidad de la empresa, ¿no? Que genera buena imagen. Entonces lo que propusimos en colaboración con la universidad y con otras empresas fue plantear un nuevo sistema de dragado que se basaría en un sistema de bombeo, que luego explicaré las dos fases que tuvimos, y una zona de tratamiento que era la planta esta que comentaba de hidrociclonado. En la planta de hidrociclonado lo que hacíamos era, a través del ciclón, una separación granulométrica a 63 micras, dejando por un lado la arena y por otro lado ese material fino que era el que llevaba realmente el contaminante. Tras haber hecho análisis en laboratorio se llevó a campo y con los resultados que obtuvimos al final, pues bueno, se había reducido el mercurio en torno a un 85%. De esta manera, pues impulsamos un sistema, un procedimiento, digamos, de dragado más innovador que te permite pues una reducción de la concentración del mercurio, una reducción de los finos. Esa salinidad también la teníamos que reducir a través de un sistema de duchas para poder ser gestionado en tierras. Si lo llevases al mar, como se puede ver, que es cuando llegas a categoría A, que nosotros lo conseguimos, pues no haría falta retirar esa salinidad. Luego estás comprometido con el medio ambiente porque estás valorizando un material que era un residuo, que realmente es arena del mar,
Y por último, optimizas los costes del dragado, evitas todo el tema del transporte y al final, con todo en orden, pues sería simplemente pasarlo por la planta, cargarlo a una embarcación y que ésta lo deposite en su lugar adecuado. ¿Cuál fue el problema o uno de los problemas que nos encontramos principalmente? Nosotros íbamos con un sistema innovador, nunca se había probado o digamos nunca se había juntado el hidrociclón con unas obras que tengan que ver con los dragados de los puertos. Entonces nosotros lo que planteamos fue un sistema de bombeo que inicialmente era una retroexcavadora en una tolva rectangular con una bomba, la cual nos movía o nos desplazaba ese material hacia la planta en la cual lo tratábamos. Ese sistema lo íbamos a utilizar a todo el puerto, pero después, viendo también lo que suponía y las dificultades de movimiento y de operación, lo que nos llevó fue a que en la dársena deportiva tuviésemos que acoplarle a la retroexcavadora anfibia un implemento de bombeo. Ese implemento de bombeo pues, nos quitaba toda la pontona, toda la tolva que teníamos y nos hacía el trabajo mucho más limpio y mucho más fácil. ¿Cuál fue el problema? Bueno, esto también un poco conectado a lo de antes, el tema del 3D y del modelado y la realidad virtual que hacemos en SCADE, que lo hace mi compañera María, que está ahí arriba. Hacemos pues eso, un entorno virtual para poder ubicarnos en la obra, ver bien los equipos si van a entrar, si no, si es posible realizar la obra como la tenemos planteado, si tienes que hacer alguna modificación. Este fue el primer paso para poder decir nos vamos a lanzar con esta idea. Entonces, esta es la tolva inicial, que es el resultado final de cómo quedó la tolva. Nosotros inicialmente lo único que teníamos era la parte rectangular que se ve en el modelo de la derecha, en azul, solo teníamos eso, con dos rejillas, una horizontal y una vertical. Cuando nos pusimos a trabajar con el cazo, no contábamos con la cantidad de enseres, de basuras, de plásticos que nos podíamos encontrar. De hecho, esas rejillas eran por si encontrábamos algo, poder quitarlo fácilmente. Sin embargo, era tal la cantidad que eso nos hizo tener que ir innovando sobre la marcha. Entonces empezamos a añadir unos chorros de agua, después empezamos a añadir otros chorros pero en otra dirección, un trame, rejillas más pequeñas, cambiar la ubicación de las rejillas, meterle tolvas con vibración y al final lo que llegamos fue a un sistema conjunto en el cual tenemos en la parte de arriba, que sería lo que se ve en verde en el esquema, un alimentador vibrante con unos chorros de agua que lo que facilita es que esa arena que nosotros soltamos se mueva, pierda la humedad y con los chorros de agua la desplaza hacia adelante. Luego en la parte gris teníamos una criba vibradora. Esta criba vibradora lo que hace es paralizar todos aquellos gruesos que fuesen mayor de 2 centímetros y por la propia vibración nos lo iba desplazando hacia adelante, hacia una bandeja transversal en la cual nos basculaban esos plásticos o esas basuras que íbamos encontrando a un bivag que luego posteriormente retiraríamos. Todo esto fue a base de hacer ensayo-error en directo, en un escenario como era Llanes, en pleno verano, que teníamos poco tiempo y mucha presión, digamos, tanto social como política. Entonces, al final, los equipos que fuimos empleando, casi todos los traíamos del tema minero. O sea, casi todo era ir a una mina, ver cómo funcionaba, probarlo y ver cuál era el sistema que a nosotros mejor nos encajaba. Esta tolva, como bien digo, va en una pontona y en la dársena pesquera, que era rectangular, pues nos dio útil, pero posteriormente fue cuando tuvimos que implementar la bomba a nuestra retroexcavadora anfibia. Una vez que entramos en la dársena deportiva, teníamos un sistema de bombeo con una rozadora. Esta rozadora, pues la basura ya nos quedaba en ella, todo aquello grueso nos quedaba en ella, y lo que fuese más fino se transportaba en la tubería hasta llegar a otra criba, que esa criba que veíamos en el mar la tuvimos que poner solo la parte de la criba vibradora en tierra para poder hacer esa separación por aquello que pudiese pasar. Y todo iba pues por una conducción cerrada hasta llegar al propio ciclón. Estas es las dos fases del ciclón. La parte de abajo que vemos es como inicialmente estaba en la dársena pesquera, con las tolvas, la cinta y la criba, que es lo que se ve en la bandeja amarilla, pero posteriormente, que es lo que vemos en la imagen de arriba, aquella criba que teníamos en el mar se la tuvimos que poner en la parte trasera para poder frenar esos plásticos que la bomba no paraba y que tampoco podían, que eran superiores a los 2 centímetros y que no podían entrarnos en el sistema de hidrociclonado, puesto que modificaría tanto los resultados como contaminaría la arena que estamos realmente sacando y que es una arena que al pasar por el ciclón ya se considera que está limpia. Entonces ahí vemos también un contenedor en el cual recogíamos todos los gruesos y luego pues se llevaban a gestor autorizado.
Entonces, es un poco el paradigma de decir, hay un problema en un puerto, un problema natural, un problema por concentración digamos, de mercurio, te cuesta enfrentarte a ese problema, encuentras una solución que llevabas tiempo buscando y cuando llegas allí sabiendo que vas a tener ciertos problemas, pero principalmente de ejecución por haber sido algo innovador, lo que te encuentras es que más del 80% de tus problemas vienen a base de esta basura que vemos aquí. Vemos cómo podemos extraer bicicletas incluso, que se va ahí en la bomba, neumáticos, sedales, cualquier cosa que os podáis imaginar. Y era día tras día ir frenando las operaciones y teniendo pues, que hacer esas modificaciones, que eso te retrasa tanto en plazo y aumenta además los costes de la obra. Vemos también toallitas, un día que fuimos a comer y al volver estaba todo lleno de toallitas. O sea, son cosas que por falta de concienciación, por falta de pedagogía, por falta de conocimiento, quizás por lo más simple, que era lo que se ve allí, a lo mejor, tú lo tiras al mar y en el mar no se ve, y lo que está debajo del agua nadie lo ve. Entonces, es como el vertedero que no está. Y es un problema que tú estás viendo de estar sacando basura y que en la otra punta alguien lo está tirando otra vez. Entonces, creamos allí sobre la marcha también como un punto de reflexión en la que pusimos una cartelería donde indicábamos la cantidad de basura que íbamos sacando a medida que pasaban los días, hasta llegar a esa cifra. Es una absoluta barbaridad el enfrentarte a esto, digamos, sin querer, en paralelo a tu trabajo, ¿no? Que es un poco lo que nos hace estar hoy aquí, el haber sufrido algo que no nos correspondía, pero que sí que sirve para concienciarte tú también con el problema que realmente hay y que no se ve por lo que digo, está debajo del agua y debajo del agua nadie mira. Este verano, en la feria de muestras, bueno, pues nos llamaron para colaborar con el tema de dar paso un poco a la concienciación del tema de la contaminación de los mares. Como sabían, tenían conocimiento de nuestro simulador, lo que nos propusieron fue generar un entorno que fuera similar a Llanes, de hecho se ve el dique y todo, en el cual tú pudieses pilotar la retroexcavadora, realizar un dragado, pero realmente lo que estás haciendo es sacar pues, neumáticos y plásticos que se encuentran en el fondo marino. O sea, no eras capaz de sacar arena. Y de esta forma, pues concienciar un poco a la gente de realmente la gravedad de lo que hay. Y bueno, nada, este era el vídeo que no nos va a dar tiempo a ver, entonces os invito a que lo busquéis en internet, que no hay problema, son 2 minutos de vídeo, ¿vale? Y es muy interesante todo el proceso, desde la implantación hasta cómo se ve toda la evolución que fuimos haciendo del equipo. Y nada, finalmente marchar solo con una frase que siempre nos dicen de deja un buen mundo para tus hijas, pero realmente nosotros creemos que hay que dejar unas buenas hijas para el mundo. Y nada, hasta aquí la presentación y bueno, espero que no haya sido muy larga. Pues muchas gracias también, Ginés, por la estupenda presentación, por la labor que hacéis también desde SCADE y bueno, especialmente por esa labor de concienciación y divulgación que estáis llevando a cabo. Antes de abrir el debate, sí me gustaría aprovechar que tenemos hoy aquí con nosotros a la directora de Transición Ecológica de la Diputación Foral de Guipúzcoa, para que nos comentara brevemente o nos pudiera resumir un poquito las prioridades de la Diputación en esta materia de sostenibilidad y en especial todo lo que afecta a la sostenibilidad del medio marino. Vale, bueno, lo voy a intentar hacer muy rápido porque creo que vamos muy pasados de tiempo, ¿no? Yo creo que las políticas estratégicas que llevamos a cabo desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, desde el Departamento de Sostenibilidad, yo te diría que son las que tendríamos que estar haciendo todas y cada una de las administraciones locales, ya seamos ayuntamientos, diputaciones o gobiernos en cada una de las partes, ¿no? Aquí tenemos la suerte de poder estar en un consorcio donde hemos sido capaces de alinear los mismos objetivos y la misma visión, ¿no? Pues Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, incluso con países del arco atlántico, y que es fundamental, porque, mira, yo suelo decir que el objetivo de cualquier departamento, y es el nuestro, es asegurar la descarbonización de los sectores económicos. ¿Y qué es esto así, esa palabra tan grande? Pues es acompañar a todo nuestro tejido productivo, a nuestra industria, a nuestros centros tecnológicos, nuestras emisiones un 45% en el 2030, y eso se llama trabajar la economía circular. La economía circular azul se llama trabajar la transición energética, trabajar la lucha contra el cambio climático, tanto en mitigación como adaptación,
Y por último, trabajar otra de las patas fundamentales, que es la movilidad sostenible. Y dicho esto así, muy rápido, que ese es nuestro objetivo y en eso nos centramos, ese reto no lo podemos hacer solo. Ni lo podemos hacer solo nosotros, los decisores políticos, ni lo pueden hacer solo las empresas, ni lo puede hacer solo los centros tecnológicos ni la universidad. Y yo creo que ya lleva años, ¿no? Y se ha puesto encima de la mesa que lo que toca es trabajar bajo modelos de colaboración público-privada, porque solo cuando seamos capaces de aprovechar el conocimiento científico de nuestras universidades, toda la investigación desarrollada por nuestros centros tecnológicos, el esfuerzo también que hacen nuestras empresas, en muchos casos, o por lo menos en Guipúzcoa, pequeñas y medianas empresas que tienen una idea, ¿no? Lo hemos visto aquí, ¿no? Como en un sector como la construcción, de un problema, pues fíjate lo que han diseñado, ¿no? Pues tenemos que empezar a ser capaces nosotros, y yo creo que es la función que tenemos que tener desde la administración pública, de acompañar, que es un poco el papel también que tenemos aquí nosotros, ¿no? En Bluepoint. Yo creo que a nosotros nos toca acompañar, dotar de los recursos económicos y sobre todo tejer alianzas, ¿no? Para nosotros Bluepoint o la economía circular azul es como el segundo paso que damos de cuando hace muchos años, que está aquí el diputado y él se acordará, entramos en el año 2015 y nadie hablaba de la economía circular y decías, bueno, ¿y esto qué es? Y dijimos, bueno, nosotros tenemos claro que el residuo es una materia prima y que es una oportunidad. ¿Y qué hicimos? Pues fue crear un clúster de empresas de reutilización y reciclaje, que hace 9 años eran 6 empresas en nuestro territorio. Os diré que a día de hoy son más de 200 agentes y representa ya en torno al 8% de nuestro Producto Interior Bruto. Ahí queda. ¿Y qué queremos hacer ahora con Bluepoint? Lo mismo que hicimos con la economía circular aplicada a cualquier residuo en tierra, que es transformar un residuo en una materia prima, lo mismo con el residuo plástico marino. ¿Por qué? Porque yo creo que lo habéis dicho muchos de los ponentes, ¿no?, que habéis estado aquí. Tenemos un problema, pero tenemos un reto y una oportunidad como sociedad, ¿no? Tenemos un montón de materias primas que todavía a día de hoy no somos capaces de recuperarlas. El plástico es una de ellas, tanto el plástico que utilizamos en tierra en muchos procesos industriales como el plástico, que es el problema que nos está generando en los océanos. Un problema que afecta a todo. Afecta a nuestra seguridad alimentaria, afecta a nuestra actividad económica pesquera, al turismo, a nuestra salud, entonces a nuestros océanos, al aire que respiramos, porque el océano no es capaz de regular correctamente el nivel de CO2, a nuestra biodiversidad. Por lo tanto, si tenemos el mismo problema, tierra adentro, tierra afuera, originado muchas veces, se ha dicho aquí, por eso no me voy a repetir mucho, por la prevención, yo creo que realmente estamos frente a una oportunidad, ¿no? Y es buscar y desarrollar esas tecnologías. Algunas de ellas han salido aquí. Yo voy a abrir un debate y me atrevería a introducir otra tecnología que creo que tenemos que trabajarla conjuntamente, porque es la respuesta que tenemos que dar a la convivencia del reciclaje mecánico, los bioplásticos, pero también el reciclaje químico, que Europa ya lo ha puesto encima de la mesa. Y que es una respuesta clara a la problemática de los plásticos, tanto los de tierra adentro como el marino, porque el plástico marino es un plástico degradado. Donde podamos reciclarlo mecánicamente, perfecto, adelante, hagámoslo. Primero recuperemos, luego hagámoslo. Pero también seamos capaces de abrir yo creo que la visión y trabajar en desarrollar modelos de reciclaje químico o otros procesos de reciclaje que nos permitan asegurar recuperar los materiales, recuperar las moléculas originales y crear nuevos materiales a partir de fibras y de materia prima reciclada. Porque solo así descarbonizaremos, solo así reduciremos el consumo de fósiles y solo así haremos más competitivas a nuestras empresas. Porque no nos olvidemos que todos tenemos, o nuestras industrias tienen, una cosa que se llama el impuesto al plástico, que yo no sé en Asturias, pero a nosotros en Guipúzcoa nos preocupa personalmente, porque tenemos más de 112 empresas cuya materia prima, industrias manufactureras del plástico, donde, como decía, su materia prima es el plástico. A día de hoy no tienen oferta suficiente para poder comprar ese plástico, con lo cual están afectándose directamente la competitividad de nuestras empresas, porque no hay materia prima reciclada y porque eso supone que tienen que pagar un impuesto al plástico que son 450 € la tonelada, ahí nada, Ahí nada. Claro,
Pues descarbonizar, acompañar a la industria requiere eso. Al final, cuando hablamos de sostenibilidad es eso, hacer convivir la variable económica con la variable ambiental y la variable social, porque si no hay competitividad, nuestra industria no invierte, si no hay industria, no generamos puestos de trabajo, no generamos talento, no generamos startup. En definitiva, pues trabajar, yo creo que bajo un prisma también desde las administraciones públicas de innovación. Tenemos también que nosotros no solo pedir a la industria, a los centros tecnológicos que haga innovación, sino también hacer nosotros innovación política con altura de miras, que es un poco lo que intentamos hacer modestamente desde Guipúzcoa. Bueno, y seguro que muy bien. Pues muchas gracias, Mónica. No tenemos tiempo, me dicen que no hay tiempo. Bueno, pues lamentándolo mucho, pues bueno, vamos con cierto retraso, pero bueno, estoy seguro que como tenemos ahora una pausa café, pues cualquiera de los ponentes estará encantado de atenderles y intercambiar opiniones que seguro serán muy interesantes. Nada, pues cerramos entonces esta mesa agradeciendo una vez más a los ponentes y también a SATA por la organización de esta jornada. Y nada, pediría un aplauso para ellos. Reitero, bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes por sus aportaciones y a continuación disponemos de una pausa de unos 20 minutos aproximadamente, bueno, pues para intercambiar impresiones sobre el desarrollo de la jornada con un café que será servido en la sala contigua y nos reencontraremos pues más o menos hacia las 12:30, ¿vale? Con la última mesa del programa, abordando el análisis de retos y oportunidades en la lucha contra los plásticos marinos, en el que dialogaremos sobre los desafíos y oportunidades que ofrece la gestión sostenible de los plásticos en el mar. Y para ello nos acompañan los siguientes expertos en el campo de la investigación y el conocimiento. Josep Alexander Christie, profesor de la Universidad de las Islas Baleares e investigador en plásticos marinos, presentará un nuevo enfoque para la mejora en la biodegradación de plásticos utilizando microorganismos marinos. Laura Miralles, doctora y profesora en la Universidad de Oviedo, presidenta de MAR, Marine Animal Rescue, compartirá la perspectiva de la contaminación por plástico en las costas asturianas y su impacto en el medio ambiente. Y, por último, Ana Julia Bascal Santillana, investigadora del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. Ofrecerá su visión sobre las soluciones aplicadas a la gestión de residuos plásticos. Modera esta mesa Alejo Calatayud, responsable de Desarrollo de Negocio y Economía Circular del Instituto para el Crecimiento Sostenible de la empresa ICSEM. Podéis comenzar. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Como han dicho, mi nombre es Alejo Calatayud, pertenezco a ICSEM. Somos una consultora en materia de sostenibilidad y con muchos proyectos vinculados con la economía azul. Estamos colaborando con ASATA, como comentamos antes, en el mapeo de actores en Galicia y en Asturias. Bueno, un placer ser el moderador de esta mesa redonda con estos tres magníficos ponentes que ahora nos contarán pues, todas las iniciativas científicas, tecnológicas y colaborativas que están llevando a cabo y que bueno, pues suponen nuevas oportunidades de negocio en sectores emergentes y sostenibles, ¿no? Antes de darles el paso, simplemente unas pequeñas pinceladas, ¿no? De temas que ya se han tocado, pero creo que interesante recordar, ¿no? No cabe duda que estamos ante un sector, el del plástico, que está de máxima actualidad y generando muchos debates, tanto a favor como en contra de su uso, ¿no? Igualmente por las novedades normativas que se han aprobado recientemente y que establecen medidas como la restricción de plásticos de un solo uso y también medidas de penalización vía impuestos a los fabricantes que no usen plástico reciclado. Los que tengan empresas sabrán perfectamente de lo que hablo, ¿no? Pero es verdad que estas novedades normativas van encaminadas a una mejor gestión ambiental de los residuos.
La realidad es que estamos ante un material muy presente en nuestra economía y en nuestra actividad diaria, que desempeña múltiples y variadas funciones que sin duda ayuda a resolver no pocos problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad. Por tanto, la sociedad tal y como la conocemos hoy no podría existir sin plásticos, ¿no? Pero las ventajas y los argumentos a su favor es cierto que se tornan en inconvenientes cuando analizamos el efecto que el plástico tiene en el medio ambiente, especialmente en el medio marino, ¿no? Derivado por el impacto ambiental de su abandono o vertido incontrolado y también por la incorrecta gestión de los residuos plásticos. Como es lógico, como aquí se ha hablado, esta incorrecta gestión conlleva una degradación muy seria del entorno, tanto terrestre como especialmente marino, ¿no? Llama la atención a mucha gente que el 80% del plástico marino que nos encontramos en mares y océanos provienen de fuentes terrestres, ¿no? Por tanto, aquí es un tema que estamos involucrados toda la sociedad, ¿no? Nosotros somos parte del problema, pero también tenemos que ser parte de la solución. Por tanto, son necesarias iniciativas como la que aquí se presenta hoy, el proyecto Blue Point, dirigidas a mejorar la gestión del uso plástico y sus residuos y apostar por nuevos plásticos biobasados, biodegradables y compostables. Y nada, para finalizar y dar paso ya a los ponentes, bueno, pues indicar que evidentemente la innovación y el desarrollo tecnológico son factores claves si queremos combatir el problema de la contaminación marina y hacer, bueno, pues una sociedad más sostenible para un futuro mejor. Así que, sin más, doy paso, en primer lugar, a Josep Alexander Christie. Yo vengo de la Universidad de las Islas Baleares, que entonces el Mediterráneo es un sistema un poco diferente, tiene similitudes, pero algo de diferencias, como he ido discutiendo con algunos de vosotros. El origen de los plásticos, bueno, aquí vendrá de algunos países más europeos, en cambio nosotros en el Mediterráneo pues tenemos la influencia del norte de África, donde los problemas son un poquito diferentes y no se rigen por la normativa europea que nos obliga a tratar mejor los residuos, ¿no? Nos centramos, bueno, yo ya llevo casi 10 años trabajando con plásticos, le hemos dado, bueno, tengo una visión sobre todo este tema, porque tantos años pues vas aprendiendo, una opinión, una visión un poco académica y sobre todo la visión científica de la degradación de los plásticos, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años y en lo que estamos enfocándonos principalmente. Como ha dicho muy bien Ramón y Alejo, los plásticos, bueno, son víctimas de su éxito, ¿no? Entonces, ¿para qué decir más? Son necesarios, pero bueno, el problema es el tratamiento de los residuos, ¿no? Cómo gestionamos esos residuos. La Unión Europea nos obliga a hacerlo bastante bien, entonces creo que estamos haciendo un buen trabajo. Obviamente hay fugas, entonces, claro, si hay eventos de tormenta, pues es normalmente cuando se producen estos eventos de plásticos que acaban de las calles a depuradoras que no dan abasto y luego son vertidos al mar directamente o a través de ríos. Y esto se está gestionando, bueno, trabajamos con depuradoras y las depuradoras pues están recibiendo inversiones europeas para separar el agua, ¿vale? Para que no sean mixtas, entonces vendrán del alcantarillado y de los residuos de las casas, digamos, que vayan por separado, entonces en eventos de tormenta pues se podrá gestionar un poquito mejor esos residuos y que el vertido al mar intentamos llegar a cero, ¿no? Pero bueno, esto es un tema de debate que podemos hablar durante horas. A continuación, bueno, vamos a hablar un poquito del plástico y bueno, se ha hablado de cuánto plástico llega al mar, pues hay diferentes estudios, se está hablando de entre 8 y 12.000 millones de toneladas al año. Otros estudios más recientes han bajado una orden de magnitud de esos números, entonces es un poquito a debate cuánto está entrando, pero la verdad es que estamos hablando de un porcentaje bastante alto, ¿no? Un 0,5% de los plásticos que se han generado
desde el inicio industrial de la síntesis de plásticos, pues ha llegado a los océanos. Estamos hablando de, bueno, podríamos decir 150 o 40 millones, más o menos son estimaciones. ¿Están todos en el plástico en los océanos flotando? Probablemente no. Muchos han sido arrastrados a costa, entonces están en sistemas costeros, están en sedimentos, están flotando, algunos de ellos, evidentemente, sobre todo en los grandes giros de los océanos, pero esto nos hablará un poquito más adelante una experta. Yo no soy oceanógrafo, entonces no voy a hablar de esto mucho más. Y mucho de ello ha llegado al ambiente. El ambiente no quiere decir que todo eso esté en el medio ambiente natural, sino que están en sistemas bueno, controlados, pero bueno, hay alguno que ha llegado al medio ambiente, ¿no? Entonces, los plásticos, nos podemos imaginar que el plástico está así en los medios acuáticos. La verdad es que no es así. Al cabo de unos cuantos años, pues el plástico acaba degradándose, ya sea del origen que llegan en microplásticos o por la acción abiótica y biótica, hasta cierto punto, pues se va degradando y acabamos con muchos microplásticos, ¿no? Que son un poquito más difíciles de recoger y cuantificar. ¿Vale? Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la microbiología, pero que innovamos, pues fue que antiguamente se contaban los plásticos de esta forma, los microplásticos. Entonces, os podéis imaginar que hay un límite de detección ocular que podéis usar en cuantificar estos plásticos. Entonces, como que son tan hidrofóbicos, pues el rojo de Nilo, que es un colorante que da fluorescencia, pues nos fue muy bien pues, para teñir estos plásticos semi-específicamente y poder cuantificarlo de forma correcta, ¿no? Entonces, entre la porquería que había allí natural, pues podías ver realmente los plásticos y lo que detectábamos era esa fracción tan pequeña que ocularmente no se podía ver, pues en efecto estaba allí, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto? Luego estamos hablando de los nanoplásticos. Los nanoplásticos son un nivel extra de complicación en su cuantificación, ¿vale? Entonces, cualquier plástico en un medio acuático con una fuente de carbono y energía, que puede ser por fotótrofos que sintetizan carbono lábil para la comunidad, pues evidentemente se produce un biofilm, ¿no? Enseguida se coloniza por microorganismos y entonces eso lo que hace es que haya una interfaz entre el plástico del medio, pues el biofilm, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros. Hemos hecho bastantes estudios, puedo comentar sobre ellos en el debate, pero por tiempo no voy a tener tiempo de hacerlo, pero hemos mirado las dinámicas de colonización, cómo se colonizan, no solo en el mar, sino en depuradoras, transición depuradora río-océano, ¿no? Hay una transición de la comunidad microbiana brutal, mirando no solo la colonización de quien coloniza, si hay degradadores, microorganismos que son capaces de degradarlos, y la presencia de patógenos y resistencias a antibióticos, que no lo hemos comentado, pero bueno, existe esa posibilidad y hay una preocupación bastante importante, ¿no? ¿Es algo que hay que preocuparse? Pues yo diría que no. Me preguntaban, ¿hay que preocuparse de recoger plásticos en la playa con posibles patógenos? Pues no os preocupéis, recoger los plásticos, llevarlos al tratamiento de residuos sólidos como toca y no os preocupéis tanto, no os lo vayáis a comer, entonces ya problema solventado, ¿no? Pero ya sabéis, el periodismo siempre le gusta ser un poco más alarmante, ¿no? Entonces, una cosa que se ha comentado, a lo mejor enfatizaré un poquito más, es que los plásticos no es uno, ¿sabes? Son miles de tipos diferentes, pero hay una abundancia bastante significativa de algunos dentro del mercado, ¿no? Entonces, según la estructura química, pues tendrá comportamientos totalmente diferentes, ¿no? Tenemos los más abundantes, polipropileno, polietileno, que os sonará a todos, el PVC, poliestireno, ¿vale? Y están todos en rojo porque tienen esta estructura carbono-carbono, ¿vale? El polímero es un carbono-carbono, que hablaré un poquito más adelante qué implica esto, ¿no? Entonces, en azul tenemos el PET, que son esas botellas de plástico que usamos para beber, el poliuretano, que ya se ha mencionado en la charla de Ramón, y luego vemos los bioplásticos, que en la actualidad, bueno,
no tenía pensado enfatizar en esto, pero como que es un tema que he visto que vale la pena, pues los bioplásticos, estamos hablando de un 0,6% de la población global son bioplásticos, ¿no? Pero hay que ir con cuidado, porque bioplásticos no quiere decir que sea más degradable, ¿vale? Entonces, como veis, en bioplásticos, en la parte de arriba, veis que hay polietileno, polipropileno, y eso es tan poco degradable como el polietileno y polipropileno de origen fósil, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues uno viene de combustibles fósiles y otro viene de origen fósil y otro viene de origen vegetal, que, bueno, es un poco más verde, ¿no? Y la huella de carbono, pues, es, digamos, 0. Pero es igualmente poco degradable como el polietileno y polipropileno. Y luego en la parte de abajo, sí que veis en verde, estos que son poliésteres alifáticos, ¿no? Que son los que conocemos como los biodegradables, que sí que son un poco más, tienen donde trabajar, ¿no? Entonces os sonarán algunos, PBAT, el PLA, que son materiales bastante utilizados, y luego una serie de otros que son que hablaré a continuación. Ya solo hablando de flotabilidad de los diferentes materiales, vemos que ya físicamente son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, polietileno y polipropileno son poco densos, flotarán, entonces se transportarán enormemente, ¿vale? A través de los cuerpos acuáticos, entonces ríos, llegan a los océanos. Y luego un problema que a lo mejor es local, por ejemplo, un país X quiere tirar sus residuos al mar, pues todo este polipropileno, polietileno, pues se convierte en un problema global porque se distribuye por todo el planeta. En cambio, otros materiales, y casi todos los otros materiales, que no lo he metido aquí, pero casi todos, PVC, poliuretano, PET y todos estos, son más densos que el agua, entonces normalmente esperas encontrarlos abajo en los sedimentos. Entonces se queda como un problema local en el país que decide no tratar bien sus residuos, ¿no? Entonces esto en sistemas costeros es verdad que es un poco confuso esta distribución, pero si os fijáis en mares, en océano abierto, la columna de agua se distribuye muy bien, ¿no? Entonces tenéis polietileno y polipropileno como la gran mayoría de plásticos en la superficie, y a medida que te vas al fondo marino, pues sí que estamos encontrando acrílicos y cosas más densas, ¿no? Entonces sí que hay esa distribución bastante fuerte, ¿no? Vamos a hablar de biodegradabilidad, ¿no? Entonces aquí vemos que he añadido pues esto, ¿no? Uno es recalcitrante, digamos que es casi imposible tener enzimas o bacterias que degraden estos plásticos, ¿no? Y estamos hablando de casi un 70% de los plásticos que se producen son no degradables, ¿vale? ¿Que puede haber degradación? Obviamente a escalas de cientos de años, pues una bacteria, pues algunas bacterias sí que son capaces de erosionar y degradar el plástico, y lo estamos viendo en el laboratorio, es lo que estamos estudiando, pero es tan lento que necesitamos unos mecanismos diferentes a los canónicos en microbiología, ¿vale? Para que veáis la lentitud del proceso. Y luego tenéis otros materiales que son hidrolizables porque hay un enlace éster, ¿vale? Entonces tenemos el poliuretano, el PET, que normalmente tiene una estructura parecida a esta, tiene un enlace éster, pero está, digamos, protegido por un anillo aromático que evita que enzimas puedan degradar y alcanzar ese enlace, ¿vale? Entonces, es hidrolizable, biodegradable, bueno, hasta cierto punto, ¿vale? Hay enzimas que pueden hidrolizar estos materiales, pero digamos que es lento no solo por la naturaleza del anillo aromático, sino por la naturaleza de cristalinidad del material, hidrofobicidad, etcétera, ¿vale? Entonces, el problema es bastante grande. Biodegradables. Estos son los compuestos que he dicho antes, poliésteres alifáticos, ¿vale? Estos son muy agradecidos, ¿vale? Entonces es verdad que son biodegradables, ¿vale? Vamos a ver un poquito lo que hemos ido haciendo. No me meteré en detalles porque al nivel técnico, pero si tenéis más preguntas, pues sí que puedo extenderme, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con los biodegradables? Pues sí que ves que pasan cosas. Entonces tenemos una batería de microorganismos que degradan muy bien y tenemos los enzimas encargados de hidrolizar estos materiales, bien caracterizados, y hemos desarrollado nuevos mecanismos o métodos para screenar y encontrar estos microorganismos. Bueno, y los enzimas no me meteré.
Y una cosa que quería meter aquí, que es un resultado bastante reciente, que screenamos el potencial biodegradador que había en diferentes ambientes, ¿no? De los diferentes plásticos, de este tipo de plásticos biodegradables. El PHB, PCL, PES, PBS, PLA y PBAT son los más utilizados en industria y están ordenados por menos biodegradable a más biodegradable, ¿no? Entonces veis una clara diferencia entre los ecosistemas terrestres, donde hay un potencial biodegradador bastante alto, comparado con el marino, ¿vale? Entonces estamos hipotetizando qué está pasando aquí. Todavía no sabemos por qué, pero los sistemas marinos son increíblemente pobres en la degradación de plásticos, incluso los biodegradables, ¿eh? Y tenemos como control la proteína, que es algo muy lábil que los organismos usan, y más o menos sí que hay degradación, hay potencial biodegradable de la proteína, pero no del plástico, ¿no? Entonces esto es algo que nos llamó mucho la atención y estamos trabajando en posibles hipótesis del por qué. El PET hemos hecho algo de trabajo, pero muchísima gente está trabajando en esto, entonces no estamos intentando evitar este material porque ya hay enzimas bastante bien caracterizadas, la petasa, si habéis oído hablar de ella, que es capaz de hidrolizar estos materiales. Nosotros caracterizamos la ruta de degradación del PET en diferentes microorganismos de origen marino, pero no me meteré por cuestiones de tiempo. Y luego a lo que quería decir, ¿no? Los no degradables, los más recalcitrantes, que son estos que tienen este polímero carbono-carbono, son increíblemente difíciles de degradar. Probablemente los microorganismos son capaces de degradarlos, pero muy lentamente, oxidando de forma al azar la cadena. Eso se vuelve un poco más puntos débiles, que luego hay roturas y luego el microorganismo es capaz de asimilar los oligómeros que se generan, ¿no? Pero no me meteré en esto demasiado, pero esto es la sopa de moléculas que se generan después de envejecer el polietileno, ¿vale? Estamos hablando de una sopa increíble de posibles metabolitos oxidados, alifáticos, que luego el microorganismo tiene que tener un metabolismo capaz de asimilarlo, ¿vale? Entonces estamos viendo que no todos los microorganismos son capaces de usar todos estos metabolitos y no me meteré, pero básicamente se canaliza hacia la beta-oxidación necesitas una redundancia de enzimas para canalizarlo, ¿no? Y luego el polipropileno, poliestireno no tenemos tantos datos, polipropileno, si miráis la estructura química, pues es incluso más difícil que el polietileno, ¿no? Porque tiene esas metilaciones cada 2 carbonos, que lo que hace es que sea increíblemente difícil. Y simplemente mencionar que hay pocos organismos que puedan usar estos oligómeros que salen del polipropileno y hemos caracterizado una ruta de degradación que le permite degradarlo, ¿no? Estamos bastante emocionados, no sé si lo he transmitido, pero estamos bastante emocionados con esta caracterización bastante novedosa de la ruta de degradación de este tipo de oligómeros que se generan del polipropileno. Y el take home message, ¿no? es básicamente los más difíciles de degradar, polietileno, polipropileno y poliestireno, son partes del poliestireno, flotan, entonces llegan por todo, son muy poco degradables, y luego otros materiales son más densos, quedan normalmente en los sedimentos, son más degradables. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? La normativa, a lo mejor, deberíamos llamar a estos environmentally hazardous materials, ¿no? Porque a lo mejor se deberían prohibir, ¿no? Entonces, pero la industria necesita de polímeros con unas propiedades. Entonces, esto ya es cuestión de la industria, llegar a un acuerdo con la industria a ver qué hacemos con este tipo de materiales y a lo mejor promover otros tipos de materiales un poquito más degradables siempre que se pueda, ¿vale? Y con eso agradecer a la gente que, casi todos estamos trabajando en plásticos en nuestro grupo en las Islas Baleares y dar las gracias a vosotros por invitarme a dar esta charla. Si tenéis alguna pregunta, estaré aquí para la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por la excelente intervención. No me extraña que te emociones, porque la verdad que es un trabajo apasionante y que beneficia sin duda a todos nosotros, a toda la sociedad. Bien, pasamos ahora a la intervención de Laura Miralles. Cuando quieras, Laura.
Más bajita. Bueno, antes de nada, agradecer que me invitaréis a esta mesa redonda y a estas jornadas, que la verdad que son súper interesantes. Y yo hoy os voy a contar una pequeña parte de la investigación que se está llevando a cabo en la Universidad de Oviedo y sobre todo centrado en plásticos marinos aquí en Asturias. Y bueno, aquí os pongo simplemente unos ejemplos de artículos en los que soy autora y si os dais cuenta, bueno, como que las palabras clave que se ven, aparte de basura marina, vemos también especies invasoras y puertos. ¿Qué relación hay entre la basura y todo esto de los puertos y las especies invasoras? Pues resulta que la basura no viene sola. Hay muchísimos organismos que, dado que pasa mucho tiempo en el mar, pasa mucho tiempo en los océanos, se pegan a ellos y se utilizan para moverse, simplemente. Este es uno de los trabajos que hicimos, que fuimos por 22 playas de Asturias y se nos ocurrió, en vez de buscar toda la basura de toda la playa, pues son muchísimos kilómetros y muchas playas, íbamos a centrarnos en dos tipos de objetos. Uno eran las botellas de plástico de origen terrestre, era como una aproximación de la basura que podía venir de origen terrestre, y otra eran redes de pesca y cabos, restos de la pesca. Tenéis aquí lo que serían las botellas, aquí lo que serían los restos de pesca o de redes de pesca, y si os fijáis, los restos de pesca aparecen en todas, en las 22 playas, en mayor o menor cantidad en unas que en otras, pero aparecen en todas, en las 22 playas. Y si os fijáis en las botellas, prácticamente casi también en todas, pero no en todas. Hay playas más aisladas, como puede ser la del Silencio, si sois de aquí de Asturias y la conocéis, bueno, pues es más difícil acceder, tampoco tiene ríos cercanos para que llegue basura desde tierra, pero en cambio tenemos playas como la de Santa Marina, en la desembocadura del Sella, donde encontramos la mayor cantidad de botellas de todas las playas que habíamos visto. Claro, el Sella es un río muy grande con muchísima población alrededor, entonces tampoco era de extrañar los resultados que se estaban obteniendo. Pero sí que nos llamó muchísimo la atención y de ahí que cambiamos un poco la perspectiva de este trabajo, que encontrábamos muchísimas especies adheridas a los diferentes objetos que encontrábamos. Aquí abajo encontráis botellas, una botella famosa Coca-Cola, estos son aparejos de pesca, y entre todas estas especies que encontrábamos resulta que algunas de ellas eran especies invasoras. Madre mía, estamos rizando el rizo. Si ya los plásticos es un problema, imaginaros si las especies invasoras, que ya son otro problema también enorme, se juntan y resulta que pueden colonizar nuevos sitios gracias a que se van moviendo a través de la basura. Entonces, de ahí la novedad de este trabajo. Pero claro, esto no es algo aislado que se hizo en un estudio puntual, sino que, gracias a Surfistas Vigilantes del Mar, que es una red de vigilancia ciudadana, de la que yo también me siento muy orgullosa porque soy la directora y la fundadora de esta red de vigilancia ciudadana, pues tenemos voluntarios por toda, iba a decir Asturias, pero ya no es por toda Asturias, en realidad me contactan ya de toda España para mandarnos fotografías, para mandarnos problemas que se encuentran ellos en la playa. Al principio empezó con surfistas, pero ahora ya es ciudadanos, gente que va a la playa y encuentra determinados problemas, y gracias a la unión entre ciudadanos y científicos hemos creado una red de ciencia ciudadana que permite a los científicos saber lo que está pasando en las playas y a los ciudadanos saber qué les está ocurriendo y qué es lo que acaban de ver. Y como podéis ver aquí, pues las fotos más comunes que nos envían son botellas, redes y todos estos objetos que os comentaba. Pero bueno, claro, otro trabajo que hicimos es, bueno, no vamos a mirar solo qué es lo que encontramos en las botellas y en las redes. Hay muchísima más basura, hay muchísimas cosas distintas que aparecen en las playas que también pueden llevar biota adherida.
En este caso, miramos toda la basura que se podía encontrar en el puerto de Gijón, en el Musel, tanto en sustratos artificiales como más naturales, tipo pedrero, y miramos también 6 playas alrededor de Gijón, tipo pedrero. Y además recogimos basura tanto en un sitio como en otro y entre medias, por toda la zona de Gijón. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos muchísima diversidad. Uy, perdón. No sé lo que he hecho, pero se ve bien. el caso, en el puerto, todo esto son las diferentes especies que encontramos. En las playas, todas estas de aquí. Y estas son las diferentes especies que encontramos en la basura. Es verdad que, obviamente, es menos que en un hábitat natural o lo que puede ser el puerto. Tiene sentido. Pero lo que nos llamó muchísimo la atención y era totalmente contrario a lo que se esperaba es que las densidades eran muchísimo mayores. Luego, además, si os fijáis aquí, tenemos biota en la basura que la comparte tanto con playas como con el puerto. Es decir, estaban volviéndose a utilizar la basura como vectores de especies que eran invasoras, que no deberían de estar aquí, que no deberían encontrarse en las playas, pero sí se encontraban en el puerto y se encontraban en la basura. Es decir, pronto se iban a encontrar también en la playa, o al revés, especies nativas que se encontraban en las playas y se encontraban en la basura. Es decir, en realidad no es un circuito cerrado. Las especies, sean de aquí o sean de allí o de más allá, utilizan el plástico como vectores para moverse. Claro, lo complicado es cómo diferenciar entre si son especies buenas las que van en el plástico o son especies malas. Pues, tristemente, una de las características de las especies invasoras es su gran poder de colonización. Si tienen que competir con las especies nativas, normalmente siempre ganan porque son más resistentes, tienen mayor capacidad de adaptación al medio una vez que llegan y pueden invadir ese medio. Entonces, es una competencia bastante desleal y muy desfavorable para el medio ambiente y para nosotros. Y, bueno, no sé... ahora voy a pasar un poco más a la parte ya no tan científica, sino la parte más de educación ambiental, más de ciencia ciudadana, por lo que os decía, esa unión entre surfistas vigilantes del mar y la universidad y los científicos. Y aquí os ponía simplemente unas fotos de lo que son las playas de Asturias que no tienen limpieza diaria, porque claro, si pensamos en San Lorenzo o pensamos en playas que tienen una limpieza diaria, decimos, si no hay basura, es muy poquita la que hay, pero playas como en este caso Los Quebrantos o el Sablón, el playón de Bayas, que no tienen limpieza durante el invierno, esto es lo que hay, así es como están durante todo el invierno, que son las fotos de arriba. Las fotos de abajo son de una limpieza puntual que se hizo un día con 50 personas y se sacó toda esa basura simplemente en una mañana. Pero claro, hablamos mucho de los plásticos y yo quería hacer un pequeñísimo inciso muy cortito de que, ojo, que lo que encontramos en San Lorenzo, lo que encontramos en playas urbanas, lo que encontramos en muchísimas playas son colillas. La gente tiende a fumar dando un paseo por la playa y al final las colillas terminan en la playa porque quien va limpiando al final no lo recoge, echa un manguerazo y acaba en la playa. Y ese es uno de los grandes ítems, de las grandes cosas que nos encontramos constantemente en todas las playas, estén más aisladas o menos aisladas, pero sobre todo en las playas urbanas. Y como decía, pues eso, yo creo que una de las claves para todo este problema, aparte de la investigación, aparte de todas estas jornadas que estamos haciendo, de juntar grandes mentes para ver qué soluciones puede haber, es también la divulgación y la educación. Porque, ojo, pensamos que ya vendrán los políticos a cambiar las normativas, ya vendrán los científicos a inventar nuevas cosas, pero se nos olvida que somos miles de millones de personas en el planeta y si cada uno tira un plástico o hace un mal uso de un plástico, son miles de millones de plásticos mal usados. Entonces, creo que es imprescindible hacer esa labor de divulgación. Nosotros tenemos una ventana muy grande que es el Festival
de surf de Salinas, donde pasan más de 40.000, bueno, 50.000 personas este año, donde tenemos un espacio que se llama Aula del Mar y conseguimos dar esa divulgación aquí en Asturias. Pero esto sería maravilloso que sea extensible a otras comunidades autónomas, que sea extensible a otras playas, a otros lugares. Y nada, estos son unos ejemplos. Por ejemplo, cogimos a toda la gente que estaba tomando el sol en la playa y les pusimos a dibujar un "no queremos plásticos en la playa", o una performance que se hizo. Este es otro ejemplo donde se realizó este mural con más de 1.200 niños de diferentes colegios para enseñarles un poco toda la problemática de los plásticos, trabajos sobre los plásticos, etcétera, con un mensaje muy claro, es queremos océanos sin plásticos. Y desde Surfistas Vigilantes del Mar también, como os decía, tenemos una labor muy importante de ciencia ciudadana y yo no sé si recordáis, seguramente sí, a principio de año tuvimos un vertido de pellets bastante importante en Galicia y, claro, por supuesto también afectó a Asturias y nos encargaron de llevar toda la coordinación de voluntarios, de limpiezas de playas por parte de ciudadanos y realizamos también todos estos mapas que veis ahí día a día de cómo iba avanzando el vertido de pellets en Asturias, en las diferentes playas de Asturias. Claro, esto se disponía no solo de toda la información de la gente que estaba trabajando a través de Traxa, a través del Principado, etcétera, sino de un montón de voluntarios que iban a la playa exclusivamente a ver cómo está mi playa, porque a mí me importa mi playa y quiero saber cómo está mi playa, y nos pasaban toda esa información. Así que imaginaos la cantidad de información que se puede recopilar involucrando a los ciudadanos. Y ya por último, este evento no solo lo hacíamos en Salinas, sino también lo hicimos en Valencia y quería poner un ejemplo de una startup que conocía porque colaboraron con nosotros en Valencia, que transformaban las redes de pesca en materiales para hacer mobiliario urbano, para hacer mesas, para hacer sillas y para hacer diferentes cosas. Luego ya si nos metemos en hacen mejor o hacen peor su labor o cómo están trabajando, ya es otra cosa, pero por lo menos era un ejemplo de algo que se puede hacer y ellos lo que hacían era recoger las redes de pesca para hacer todas estas cosas. Y ya está, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Laura, por tu intervención y bueno, también por lo interesante, ¿no? Has tocado temas claves como es la educación y la divulgación, que eso es fundamental. Sin una buena acceso a la información y a una educación no hay nada que hacer. A esa red también de ciencia ciudadana, por supuesto, que se involucre en todos estos temas. Y bueno, y el ejemplo de las especies invasoras es el claro ejemplo de que la contaminación no conoce fronteras, ¿no? Y lo que se produce en un sitio tiene consecuencias probablemente a miles de kilómetros de donde se produce. Por tanto, todos es importante que seamos conscientes de todos estos aspectos para tomar medidas. Bien, vamos por último con Ana. Cuando quieras, Ana. Agradecer a la organización el que nos hayan invitado a participar en estas jornadas y tener la oportunidad de presentar el trabajo que desde IH Cantabria estamos realizando en esta temática. Soy la última, es difícil porque con todas las buenas presentaciones que hemos tenido y además sé que ya estáis todos muy, muy cansados. Cuando me pidieron dar esta ponencia pensé cómo enfocarla. Y al final he optado por algo que no es muy largo y que no es muy técnico tampoco. O sea, no quiero dar todos los detalles técnicos de lo que hacemos, sino más bien mostrar cómo desde los centros de investigación, desde la I+D, podemos apoyar a todos los conceptos que hemos ido comentando a lo largo de toda la jornada. He estado anotando palabras, hemos hablado de prevención, de detección, de identificación, de las primeras fases de la cadena de valor, donde hace falta cierta información para luego seguir adelante. Entonces, nosotros desde el IH Cantabria, la investigación y la transferencia que hacemos va orientada a apoyar, o sea, primero a conocer el problema desde el punto de vista de la investigación y luego hacer esa transferencia que permita a los siguientes sectores, en los siguientes pasos de la cadena de valor, tener esa información para seguir avanzando. A ver si... Vale, entonces primero presentarnos quiénes somos. El Instituto de Hidráulica Ambiental es un centro mixto de investigación, estamos en Cantabria. Pertenecemos a la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental y a la Universidad de Cantabria.
Y llevamos más de 30 años trabajando en temas de ingeniería costera, ingeniería oceanográfica, cambio climático, contaminación marina. Somos un equipo muy multidisciplinar. Estamos en Cantabria, tenemos también unas instalaciones pues que nos permiten hacer muchas cosas, de laboratorio tanto físico, el Gran Tanque de Ingeniería Marítima, supercomputación y un equipo humano fantástico, muy interdisciplinar, que nos permite dar una visión muy amplia a todo lo que hacemos. Entonces, quiero destacar, hacemos investigación básica para entender el problema, hacemos docencia para formar a las personas que luego tienen que abordar estos problemas y hacemos transferencia. Y esto es algo que quisiera destacar, un poco el cómo unir la investigación a la transferencia para solucionar problemas. Dentro del grupo en el que yo trabajo, que es el grupo más relacionado con la contaminación marina, pues también tenemos muchos años, empezamos a trabajar desde antes del Prestige, en desarrollar todo tipo de herramientas, métodos para abordar contaminación accidental, calidad de agua y en estos momentos, como no puede ser de otra forma, pues el tema de la problemática de plásticos. Entonces, voy a dar unas pinceladas de qué hacemos nosotros. Pues bueno, eso es un ejemplo de lo que estamos trabajando ahora en la problemática de plásticos. Hemos hablado que hay muchas tipologías de plásticos, que los plásticos, además, aunque están en el mar, vienen de tierra. Sabemos que un 80%, un porcentaje muy alto, viene de tierra. Un ejemplo de lo que hacemos pues, es estudiar, por ejemplo, cómo es esa transferencia desde el plástico desde tierra, pasa por el río, el estuario y llega al mar. Entonces, estamos analizando, por ejemplo, cuál es el efecto que tiene la vegetación en el atrapamiento de plásticos, utilizando nuestras instalaciones en el laboratorio. Ahí a la izquierda podéis ver un canal. Analizamos diferentes tipos de plásticos porque sabemos, lo hemos dicho antes, se comportan diferente. No es lo mismo un microplástico que una bolsa, que un bastoncillo, que las mascarillas. Y lo que hacemos es, con nuestras instalaciones, pues lo que hacemos es entender, investigar cómo se comportan esos plásticos, cómo se mueven, qué es lo que lo transporta, si tenemos un plástico que llega al mar, ¿hacia dónde va a ir? Decíamos antes, decía Laura, que hay playas que tienen, hay playas que no. Para saber hacia dónde va a ir ese plástico necesitamos saber, si me puedes poner por favor alguno de los vídeos para ilustrar. Lanzamos plásticos al agua dentro de nuestras instalaciones, los sometemos a diferentes condiciones de viento, de ola, de corriente y vemos cómo la vegetación del estuario va atrapando estos plásticos. Esto es fundamental pues, para poder luego ver hacia dónde van a ir y con ello, obviamente, pues, poder recogerlos y poder seguir, como digo, con los siguientes pasos de la cadena de valor. Una vez que tenemos, os he hablado de ensayos en laboratorio, una vez que entendemos el problema y que podemos caracterizarlo, hacemos herramientas. Pasamos al siguiente paso, que es generar herramientas que nos permitan, con ese conocimiento básico, y si me puedes poner por favor el vídeo, te lo agradecería, saber ese plástico, eso que veis ahí es una mancha roja, podría ser una bolsa, podría ser una botella, podría ser un tapón, podría ser lo que fuera. Una vez que sabemos cómo se comporta, podemos predecir, podemos ver hacia dónde va y hacia qué playas se va a acumular, en qué zona va a estar y en dónde, por lo tanto, podemos ir a recogerlo para luego reutilizarlo. Con toda esta información llego a la siguiente fase, que es la transferencia. Todo, ya entendemos el problema, ya hemos desarrollado herramientas y ahora utilizamos esas herramientas para la gestión. ¿Qué podemos gestionar? Pues podemos, ya con el conocimiento y herramientas que tenemos, podemos ver, por ejemplo, la basura que llega a través del estuario, en qué zonas tenemos que ir a recogerla. Con eso se puede, por ejemplo, planificar si hay que hacer una campaña de recogida porque llega la temporada turística o porque necesitamos ese plástico para ver cómo reutilizarlo. Podemos planificar y gestionar esas campañas, tanto con la basura que viene de tierra, también como la que se genera en el mar por la actividad acuática que tenemos en el mar. Todas esas redes, todos esos plásticos que caen en el mar en alguna zona, ¿a qué costas van a llegar? ¿Dónde tenemos que ir a recogerlas? Pues ese tipo de herramientas que ya son para la gestión son las que desarrollamos. Y voy a acabar la ponencia con un ejemplo para mostrar esa transferencia. O sea, he hablado de investigación, he hablado de herramientas y todo eso, el objetivo y lo que hacemos desde el Instituto Hidráulico Ambiental es la transferencia para resolver problemas. En este caso, problemas de contaminación de plásticos. Y antes, como bien se ha comentado, pues todos recordaremos el accidente del Toconao. Entonces,
con cómo ayudamos nosotros con nuestras herramientas y con la investigación que desarrollamos, pues sabemos que hay un accidente. Con toda la investigación y los modelos que os he comentado que desarrollamos, podemos ver cómo va a evolucionar, podemos ver hacia dónde va a llegar, cuánto tiempo va a tardar en llegar, en qué cantidades se espera que llegue. Y con todo esto se puede ayudar, se pueden hacer herramientas que ayuden a la gestión. En este caso fue una contaminación accidental, en otros casos es una contaminación pues más bien crónica, pero con todas estas herramientas podemos ayudar a planificar, a responder a la operativa en caso de que haya que salir a la playa, a la costa, al mar, a recoger. Entonces, este es el tipo de investigación que realizamos y ya con esto acabo. Entonces, para finalizar, quisiera de nuevo poner el énfasis en investigamos para conocer el problema, desarrollamos herramientas buenas de calidad con base en esa investigación y todo eso, un punto importante que trabajamos mucho en el Instituto de Hidráulica Ambiental, es la transferencia para con ello poder ayudar de todos los pasos de la cadena de valor que se han comentado en las primeras presentaciones, apoyaríamos en muchos de ellos para que los siguientes agentes, actores, instituciones o empresas puedan utilizar esa información y seguir desarrollando productos de valor añadido. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu intervención y esas herramientas de seguimiento tan fundamentales, ¿no? Bueno, creo que vamos con un poco de retraso, dejo al criterio de la presentadora si abrimos un pequeño turno o en función del tiempo disponible. Bueno, podemos disponer de unos minutos para hacer algún tipo de pregunta. Si alguien quiere animarse, que por favor levante la mano y les acercamos un micrófono. Ahí sí, aquí se anima. ¿Hay micrófono ahí? Sí. Hola, buenos días. Nada, haceros un comentario de... Bueno, lo primero, felicitaros por ponerle cara a este problema y quiero que seáis conscientes de que es una empresa faraónica, ¿eh? Y bueno, están las corrientes termolinas, ¿eh? Está el Marpol también que tenemos por la parte del mar. El plástico, como decía Ramón, es imprescindible, si no, no estaríamos aquí, ni inteligencia artificial, pero hay que darle una justa medida a las cosas. Y hay que ponerle precio, que lo estaba hablando con la Diputación de Guipúzcoa. Es la forma de hacerlo, la recuperación. No podemos llegar al extremo de que para comprar 2 lechugas tengamos una huevera, un plástico y otra bolsa. Hay que ponerle mesura a las cosas, ¿eh? Luego también, no sé, para la bióloga, también yo creo que aprovechando un poco, que veáis un poco la biodiversidad. Prácticamente ya desde la playa de Gijón hasta que no llegas a San Esteban, fíjate en los acantilados, parecen de la autopista. Observa, ¿eh? Hace poco, no muy poco, de Candás ya salían los cangrejitos hasta el Marsol. Y todas las oquedades que hay en las playas de San Lorenzo solo quedan las de los bivalvos, ya no existe nada. Y si encontráis una pulga de mar, os las pago. No, en todo. ¿eh? Y en las playas, yo tuve la oportunidad de estar 5 años de responsable de las playas de Cantabria. Me las conozco bien. Tuve una lucha tremenda por dejar las algas en la playa, que son fundamentales. Hay que entender la dinámica de las mareas y de las playas. Casualmente en agosto es cuando se pueden utilizar sin problema. A partir de eso hay que protegerlas. No se pueden pisotear. Incluso las urbanas. Hay que caracterizar las urbanas. Y ahí estuvo unas peleas terribles. Tenía un autobús explicando a la gente. Y luego, mira, circunstancialmente lo único fue Vigo, sí lo aceptó. Y otras playas del País Vasco. Bueno, llevo muchos años con esto y me pongo un poco nervioso porque no llevo ni 40 años peleando con estas cosas. Y de verdad estoy un poco desilusionado. Ponerle precio, os apoyo, pero es una tarea ingente. Las corrientes termolinas, si os dais cuenta, el Golfo de Vizcaya es el esquinero. Todas las corrientes del Índico, el Pacífico Sur, las otras que entran desde Canarias, recorren toda la zona del Caribe. Mirad las etiquetas, por favor, y os daréis cuenta que las va a ir en todos los idiomas. Y la mayoría a lo mejor no son nuestras.
aportáis ideas muy estupendas, la vegetación para que recoja, pero bueno, en Palma de Mallorca yo recomendaría que los turistas vengan con el... Parece extremo, pero que vengan y que vuelvan con lo que traen, ¿eh? Las botellitas de plástico, de esas de medio litro, 1 litro, no sé. Claro, eso es difícil porque es un cambio de paradigma. El tema es un cambio de paradigma, no estamos hablando de cosas así. Bueno, no os entretengo más. Gracias. Bueno, antes, bueno, el tema del turismo, al final, bueno, por lo menos en Mallorca, los turistas que recibimos normalmente son de Norte de Europa y vienen concienciados, o sea, que no, digamos que no son de esos que contaminan a la playa. Luego hay turismo de exceso, que luego, claro, la playa que está al lado de bares, pues se van a beber a la playa y dejan, ahí sí que es verdad, pero los que van a playas así un poco paradisíacas que tenemos, el problema es el local, que ponen ahí una basura que no se recoge nunca porque no llega la recogida de residuos, entonces cada uno pone la bolsa, ya no cabe, rebosa esa basura, luego van las gaviotas, lo abren y luego, ¿qué es lo mejor? No poner la basura, porque llevarte la bolsa a casa, ¿sabes? Pero es algo que la gente no entiende y lo dejan ahí, ¿sabes? Y la concienciación creo que es algo importante, ¿eh? Y no solo el turista, sino el local, porque normalmente es el local el que quiere dejar la bolsa ahí para no llevarse a casa, ¿vale? Te lo digo por experiencia también del mar, que es que da gusto ver la isla en invierno, ¿eh? En Mallorca, incluso el Mar Menor, y cuando llega ya julio y agosto es que parece las calitas, ¿eh? Es decir, los hoteles, 3.000 personas en una cala. Las infraestructuras para las infraestructuras de las ciudades se ponen en función del volumen de habitantes. Y la zona del sur de España, pues la manga del Mar Menor igual tiene 120.000 viviendas, donde solo se utilizan durante el grado de utilización solamente agosto y julio. Entonces el impacto sobre el medio es brutal, porque no hay forma de depurar todas esas, de las aguas también. Y los plásticos, bueno, yo lo veo un parque más global y me refería a la zona del Caribe, la zona de estas, que es impresionante como está. Me toca hacer estudios y es impresionante de un día para otro cómo ves toda la línea de marea de plásticos. Y luego el mar es un olvidado. Somos una isla, pero nadie se acuerda del mar, ¿eh? La clavaguera, que dicen, la clavaguera, ¿eh? Bueno, es para hablar, ¿sabes? Cada palabra es un tema, perdonad. Sí, perdón, interviene. Sí, bueno, si no tampoco pasaba nada. Nada, que simplemente quería por un poquito reforzar y comentar que es cierto que es un problema tremendo y es un problema complejo y que implica muchas ramas, muchos temas a tratar, pero de ahí la importancia, o sea, quería destacar de ahí la importancia de que este tipo de proyectos, este tipo de convocatorias o acciones nacionales, europeas, que permiten poner en un mismo sitio al que sabe de biología, de microbiología, de toda la física, del problema de la playa, es lo que permite tener una visión holística y poder afrontar los problemas de una forma integral. Y también que, pues, como comentaba antes bien la diputada, que este tipo de problemas no se solucionan de una forma aislada. Yo puedo saber mucho de un tema, ella de otro, usted de otro, o sea... Entonces, necesitamos esas colaboraciones público-privadas, colaboraciones entre todos los entes que estamos involucrados y este tipo de foros que nos permita dar esos pasos en el camino de solucionar pues, los múltiples problemas que tiene o las múltiples ramificaciones que tiene el problema. Y nada, con eso simplemente. Bueno, pues gracias a los 4 por aportar otra perspectiva en la visión de este proyecto. Este foro Blue Point llega a su fin y para su clausura y también para presentar las conclusiones de este acto tiene la palabra Miguel González Lastra, gerente de Asata. Un aplauso, por favor. Bueno, no voy a decir muy poquitas cosas, ¿no? Cuando planteamos esta jornada,
dijimos, bueno, vamos a hacer algo especial. Lo especial es que alineamos la Tierra, el Sol y la Luna y tenemos hoy la mayor marea en 10 años. ¿Vale? Eso es lo especial que hemos hecho. Los que habéis estado aquí sois expertos en temas marinos, en temas plásticos, pero la sociedad no es así. Ahora aquí en Asturias, con el desarrollo del turismo que tenemos, vamos a la playa en verano y vemos a muchas personas que se sientan en la primera línea de playa, delante del agua, pensando que el agua no se va a mover. ¿Vale? De repente llega la ola, se les lleva la silla, las toallas, las bolsas, o la playa se retira 100 metros. Y no lo entienden. ¿Vale? Quiero decir, la sociedad no sabe todas esas cosas en las que los ponentes sois expertos. Entonces, una labor importante es esa difusión que tenemos que hacer hacia, bueno, pues hacia la sociedad que no es experta y que no tiene estos conocimientos, pero que son necesarios. Bueno, hemos tenido clase de ingeniería, de biología, de química, de botánica, bueno, no sé, clase de todo, ¿no? Porque igual es que hace falta todo para arreglar este problema. También hemos tenido personas de diferentes sitios, porque la problemática no es local. Y el conocimiento que se necesita para abordar esto no está en un sitio concreto, sino que está disperso por la geografía. Aquí hemos tenido, bueno, en el proyecto nuestro hay 12 o 13 partners, cada uno de un sitio del arco atlántico. Bueno, vamos a ver el resultado, habrá otra jornada, presentaremos resultados, etcétera. Ahora nos queda un largo trabajo por delante. Y bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Seguro que sí, porque con la gente tan inteligente, lista y tal que tenemos de compañeros, pues yo creo que vamos a tener buenos resultados, ¿no? Tenía alguna cosa más apuntada aquí, por ejemplo, el tema de la limpieza, que salían los temas de la limpieza, las playas, tal. También hay algunos temas y es el problema político de competencias que no se ha tocado. La competencia de la limpieza de playas es de los ayuntamientos. Ayuntamientos pequeños, con playas donde van miles y miles de personas, sin capacidad, tal. Quiero decir, hay una parte también ahí compleja que estamos viendo. Yo me he quedado con alguna cosa. El tema de que las especies son tan inteligentes como los humanos y saben utilizar botellas para transportarse y todo esto, eso me ha quedado grabado. Y es verdad que ya no hay pulgas, ni hay nada, ni hay oricios, ni hay percebes, ni hay nada de nada. Quiero decir, cuando yo era pequeño íbamos a la playa de Vega en Ribadesella y yo sacaba un saco de oricios, ¿vale? Y nadie me decía nada. Hoy no los hay, o si los hay no se pueden coger, o si los hay son más pequeños, o bueno, como esto todo, ¿no? A veces también tenemos problemas de comunicación, hablamos antes de las mareas. A ver, yo no voy a decir que sea pescador, pero bueno, me gusta. Tengo el libro de mareas desde enero. Ya sé que hoy iba a ser la marea grande, ¿sabéis? ¿Qué pasa? ¿Que los demás no lo saben? Antes aprovechaban estas mareas vivas para hacer recogidas, para hacer obras, porque era cuando podías entrar. Los pescadores para poner la lancha, ¿vale? Que era cuando podíamos entrar a dejar en el muerto la lancha o para sacarla. Aproveché siempre la marea de San Miguel, cuando tenía un bote en Castropol. Bueno, quiero decir que hay cosas que se saben, pero que igual no las estamos transmitiendo. Bueno, y nada más. Y siempre que se acaba una jornada se coge a un famoso, Einstein, Churchill, no sé quién, para hacer una frase de estas tremendas. Pues yo traigo una muy famosa, que es una frase de mi madre, de cuando era pequeño,
que decía: no es limpio el que limpia, sino el que no mancha. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Agradecer a todos los asistentes su presencia en este evento y, como no, a los ponentes por hacer posible este cónclave de la economía azul asturiana con perspectiva europea y atlántica. Animaros a seguir este proyecto en la página web y redes sociales y así participar en las próximas iniciativas. Un saludo y gracias a todos.